Estas dos PPT que vamos a ver eh, entre hoy día y el día miércoles tiene que ver con la construcción, bueno, como la segunda unidad tiene que ver particularmente con eso. La primera unidad, entiendan el hilo para que entiendan el hilo del sentido del módulo. En la primera unidad vimos toda la parte conceptual, el abstract, por así decirlo, de la metodología y de la investigación cuantitativa. Y la segunda unidad ya vamos a empezar a ver ya cómo se construye un proyecto de investigación, y en la parte final del módulo vamos a ver como toda la parte operatividad, la recolección de datos, la sistematización y todo eso, ¿ya? De todas formas, estas PPT son conceptuales, estas primeras dos. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos como a diferencia de la metodología cualitativa, que vamos a ser un poco más precisos con la definición de las partes de una metodología, ¿ya? De esta concatenación de procesos dentro del hilo la secuencia de la metodología cuantitativa. A diferencia de la metodología cualitativa, la metodología cuantitativa tiene, perdón, a similitud de la metodología cualitativa, este tipo de metodología, la cuantitativa, tiene partes similares con la metodología cualitativa, pero recuerda, la metodología cualitativa, por esencia, es mucho más flexible y esta es mucho más estructurada. Por lo tanto, como es un análisis deductivo, uno parte de ciertas verdades o afirmaciones a priori. Eso nunca se les puede olvidar, a diferencia de la metodología cualitativa, que es una investigación mucho más exploratoria, precisa, a un individuo, a un grupo de personas. Aquí lo que me interesa es medir, operacionalizar y diagnosticar de alguna forma panorama general o específico, ¿ya? Pero cuando digo medir es porque se le tiene que asignar puntaje, números a ciertas preguntas o categorías de preguntas, ¿ya? Nosotros ya vimos algo un poco del marco teórico, ya empezamos a ver algo del marco teórico en la última clase, ¿ya? Y en el fondo aquí vamos a partir desde el principio, desde antes del marco teórico, eh, con respecto al proceso y a la elaboración de un proyecto de investigación cuantitativo. Lo primero, al igual que la metodología cualitativa, lo primero es la elaboración de los antecedentes. Pero, a diferencia de la metodología cualitativa, la elaboración de los antecedentes, el apartado de los antecedentes es un apartado independiente, ¿ya? Recuerden que en metodología cualitativa los antecedentes se unían, por así decirlo, a un marco teórico, ¿ya? Porque como era un análisis más que nada exploratorio e inductivo, se subentendía que la situación en particular no había mucha información, o si había, de alguna forma no se podría, no se debía, o tal vez no existía la obligatoriedad de llevarlo a un marco teórico. Profe, Aquí, ¿sí? ahí recuerdo que se partía con el marco teórico en cualitativo, creo, y se terminaba con el marco teórico en cuantitativo, parece. No, lo que pasaba en metodología cualitativa es que se partía era el marco teórico referencial, suficiente datos históricos, antecedentes estadísticos para contextualizar el tema que se está hablando, ¿ya? Aquí la elaboración de los antecedentes es el primer apartado y el marco teórico es otra cosa, ¿ya? Son dos cosas diferentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo, como es un análisis descriptivo, tiene que ser mucho más preciso en su investigación, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice, llamaremos antecedentes al marco de referencia empírico que rodea nuestro tema. Ojo, aquí dice marco de referencia empírico. ¿Qué quiere decir? Toda la información que exista puede ser histórica, cuantitativa, de prensa, cualquier tipo de investigación donde haya evidencia y que de alguna forma contextualice el tema de investigación que yo voy a ir tratando, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí dice, porque más que posturas teóricas,
reúne a los conocimientos acumulados por otros investigadores sobre nuestro tema. Y en este sentido, no tiene mucha diferencia con el marco teórico referencial. ¿Se acuerdan cuando ustedes ponían estadísticas en la primera parte? Idealmente, es que toda esta investigación empírica que trata del tema que van a tratar que tratan sus proyectos, tiene que estar acorde al tema, primero, y segundo, tiene que estar, no sobrepasar los 10 años de antigüedad como recomendación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al igual que la metodología cualitativa, superados los 10 años, ya se hace una investigación muy atrasada. Recordemos que nosotros en una investigación queremos ver, es una foto, sí, sobre todo un análisis descriptivo, es una foto aquí y ahora de las situaciones que queremos investigar. No nos interesa saber qué ocurrió, por ejemplo, 10, 15 años atrás de esa investigación, porque la ciencia va cambiando y esos antecedentes no nos va a servir mucho para relacionar con la investigación que estamos realizando. ¿Ya? Dice ahí, como decíamos al principio, ninguna investigación puede crearse desde la nada. También es importante tener en cuenta que el nivel de novedad que presenta un estudio y el nivel de profundidad que se debe tener. Los antecedentes también ayudan a definir si el tipo de diseño es exploratorio, descriptivo o explicativo. ¿Por qué? Porque la investigación cuantitativa en los antecedentes, precisamente, va a dar cuenta de investigación, ¿ya? Y va a empezar a dar atisbos o señales de para dónde va el proyecto, si va a ser una investigación exploratoria, descriptiva o explicativa. En este apartado del diseño se reúne evidencia y los resultados de otras investigaciones dentro de nuestra área de indagación. ¿Se entiende? Sí. No tiene mucha diferencia con el marco teórico referencial del marco cualitativo. No hay mucha diferencia. ¿Ya? En esta revisión es fundamental identificar cómo construyeron esos datos a través de encuestas o alcance nacional. Por ejemplo, si yo quiero ver temas sobre población en Chile, yo puedo recurrir a encuestas o a censos, ¿ya? De investigación. Si yo quiero ver, por ejemplo, dentro de una investigación, tengo que saber la muestra o el universo de la población. Entonces yo recurro al censo para ver cuántas personas existen en determinado momento en una comuna, en una provincia, en una ciudad, etc. Si yo, por ejemplo, voy a ver temas de pobreza en una investigación, yo puedo recurrir, por ejemplo, a la encuesta CACEN. ¿Ya? ¿Qué ha dicho la encuesta CACEN? ¿O qué han dicho ciertos investigadores o fundaciones de elaboración de estudios, de investigación sobre ciertos temas que estén relacionados obviamente con el tema en que yo voy a estar realizando? Entonces, a tres tipos de fuentes vamos a ir reconociendo los modos en que el medio académico y público se refiere a nuestro problema. Por ejemplo, si nos interesa hacer una investigación sobre mujeres y pobreza, veremos cómo se habla de hogares con jefatura femenina, por ejemplo, desigualdades de género, la feminización de la pobreza o de la marginalidad. Todos esos temas, hay muchos estudios, muchas investigaciones que hablan de esos temas. Claro, la diferencia es que nosotros podemos buscar mucha investigación sobre eso, pero a la vez nosotros tenemos que buscar qué nos sirve de esa investigación, porque no podemos poner todos los antecedentes. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de síntesis para saber qué hace referencia al tema que yo estoy investigando. Adicionalmente, necesitaremos situar sociohistóricamente nuestro problema, contextualizarlo, lugar, espacio, tiempo, ya donde se sitúa el problema. Y para ello podemos utilizar una amplia gama de registros, documentos, notas de prensa, documentación, organizaciones, recursos audiovisuales, lo que se estime conveniente para darle más precisión a la investigación. Entonces, en los antecedentes está bien incluir todos estos números, referencias históricas, sociales, culturales que rodean nuestro tema de estudio de interés y que contextualiza el estudio. Aquí sale cortado, no tengo idea por qué. Déjenme verlo
desde la PPT, claro, sale cortado porque, no sé, la PPT no está así, ¿ya? Entonces, referencias históricas, sociales, culturales que rodean nuestro tema de estudio de interés, que le den un contexto en relación a la sociedad y a la época en que se encuentra, ¿ya? Es muy importante, cuando uno parte los antecedentes, partir hablando desde un contexto bien amplio, ¿ya? Y ese contexto se puede situar, por ejemplo, si es un análisis histórico, en qué contexto histórico, entre qué años va, si estamos hablando de democracia, podemos hablar de entre qué años está, ¿ya? Entonces, bien desde lo más general a lo más específico. También existen diagnósticos realizados por instituciones públicas, sus propuestas en términos de política sobre el tema. Si estamos hablando sobre salud, si estamos hablando sobre género, si estamos hablando sobre cultura, si estamos hablando sobre deporte, si estamos hablando sobre pobreza, tenemos que saber qué se ha hecho en términos de políticas públicas o programas sociales, por ejemplo, que tengan relación con el tema en que estamos trabajando. Y en ese sentido, no se tiene que ser de una forma, por así decirlo, un solo enfoque, ¿ya? Por ejemplo, podemos contraponer posturas o enfoques desde un ministerio y qué es lo que ha hecho, o por ejemplo, si estamos hablando en términos laborales, qué ha hecho el Ministerio del Trabajo sobre ciertos derechos fundamentales que tienen los empleados o los trabajadores, versus lo que ha hecho los sindicatos, a lo que ha llegado, entonces contraponer distintas miradas en los antecedentes. Ojo, esto no es marco teórico, ¿ya? Son antecedentes, es evidencia empírica que va a ir conduciendo finalmente al marco teórico que se va a hacer después. Profe, Luego, ¿sí? se me enredó todo. Lo que pasa es que cuando usted decía, por ejemplo, ya entiendo lo último, pero por ejemplo cuando dice que no debe superar los 10 años atrás, por ejemplo, si hay una referencia histórica, ¿tampoco debe superar eso? O sea, ¿no debe ir atrás o no es así? Claro, no, se entiende la pregunta. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo hago un análisis histórico, ahí yo me puedo dar ese lujo, entre comillas lujo, ¿ya? Porque va a depender de la situación. Por ejemplo, si yo quiero estudiar, no sé, el desarrollo del cobre en Chile o la minería en Chile, cómo ha sido la historia de la minería en Chile, evidentemente ahí yo tengo que recurrir a ver análisis históricos que han dicho ciertos autores, historiadores sobre el cobre o el salitre o toda la minería en Chile, ¿ya? Pero ojo, cuidado con los análisis históricos, porque quedan en eso, en análisis históricos, ¿ya? Y uno puede sacar una reflexión de esos análisis históricos, pero cuando hablamos de algo cuantitativo, generalmente estamos hablando de una problematización o de un problema actual que tiene antecedentes históricos, ¿ya? Ahora, cuando Irma usted me habló, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. A ver, hay que tener claro, cuando yo digo 10 años, estoy hablando qué han dicho ciertos autores, por ejemplo, si en un análisis histórico, autores que han dicho dentro de estos 10 años sobre un análisis histórico en particular. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, si nuevamente estoy hablando de la minería en Chile, historiadores que escribieron en los años 80 van a tener antecedentes o episodios históricos de la minería que tal vez no han descubierto todavía. En cambio, historiadores actuales que están dentro de esos 10 años, incluso 15 años, van a tener otros enfoques históricos. ¿Se entiende, no? Entonces, la historia en sí misma también va evolucionando. No sé si se logró entender. Sí, ahora entendí. Sí, profe, gracias. Ya. Entonces, también pueden ir diagnósticos realizados por instituciones públicas, como dije. Tercero, estadísticas, resultados de estudios relacionados con el nuestro. Ojo, cuando digo estadísticas estamos hablando cuadros estadísticos que hablen de cierta población, que hablen de la pobreza, que hablen de la delincuencia, el tema que ustedes desarrollan, ¿ya? Pero tienen que integrar datos estadísticos. Obviamente estos datos estadísticos no son propios del proyecto, son estadísticas que se han hecho dentro, relacionados con la temática. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo, por ejemplo, si yo quiero hacer un catastro, si yo quiero ver cómo es la pobreza en toda la región metropolitana,
yo tengo que tener un mapeo, pues, sí, estadístico de cuáles son las comunas más pobres, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí yo puedo enumerar, diagramar, diagramar cuando digo hacer un gráfico, buscar un gráfico donde se vea representada la pobreza en Chile o la evolución de la pobreza en Chile, etcétera. Si están hablando de otro tema, lo mismo. ¿Qué se ha hablado estadísticamente de este tema? ¿Ya? Y también opiniones y reflexiones de expertos en la materia. Ojo, expertos, pero no teóricos. No teóricos, porque la teoría, recuerden que es algo mucho más profundo. Opiniones o reflexiones de expertos, no sé, periodistas, sociólogos que han hablado de ciertos temas, psicólogos que han hablado, actuales que han hablado de este cierto tema. Por ejemplo, si ustedes van a investigar de un tema que no se ha tratado tanto en términos teóricos como el TDAH, van a buscar información de psicólogos, trabajadores sociales, temas de infancia, problemas cognitivos, teorías del aprendizaje, o sea, las teorías del aprendizaje pueden ir en la parte teórica, pero evolución de antecedentes muestrales de expertos en la materia, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, esos tipos de referencias históricas, de políticas, de estadísticas y de opiniones y reflexiones de expertos en la materia que ustedes vayan a estudiar, es súper importante incluirlo. La lectura de los antecedentes permite situar cuáles son los factores que podrían explicar el tema que nos interesa. Por ejemplo, identificar los siguientes factores que han sido identificados dentro del área de estudios sobre los efectos de la televisión en los niños. Ese es el tema, por ejemplo, esa es la problemática. Lo que busca saber esa investigación, ¿cuál es? Los factores que han sido identificados dentro del área de estudio sobre los efectos de la televisión en los niños. O sea, en el fondo, voy a marcar aquí, a ver, aquí está, ahí está. Los efectos de la televisión en los niños, por ejemplo, la conducta que tienen los niños, podría decirse, la conducta que tienen los niños niñas a X exposición de la televisión. Y cuando digo X, tiene que ver, puede ser con la cantidad, con la calidad de los programas, con las horas que ocupa viendo televisión, los horarios que ocupa viendo televisión. Entonces, son muchas variables que se pueden medir para entender cuál es la conducta de los niños ante la exposición de la televisión. Y digo la televisión, pero puede ser, por ejemplo, los smartphones. Yo veo, por ejemplo, muchos niños que están con el teléfono constantemente. Entonces, ¿cuáles son el efecto conductual o de personalidad que puede tener un niño? Entonces, ¿qué se puede tomar? ¿Qué temas se pueden tomar dentro de este ejemplo? Edad del niño. Hay que tener claro, por ejemplo, qué edad yo voy a estar o qué rango etario yo voy a estar preocupado, ¿ya? Grado de violencia de los programas, ¿ya? Si son monos animados o televisión cruenta, en el sentido como que hay peleas, sangre, etcétera, ¿ya? Etapas del desarrollo cognitivo del niño. Y cuando digo etapas de desarrollo, porque la mente de un niño va evolucionando en la medida que va creciendo, por lo tanto, el aprendizaje va a depender también de la etapa del niño en que se encuentre, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros hacemos ver a un niño televisión de adultos a una edad, no sé, 10, 12 años, hay algo ahí que va a generar, no sé, un desarrollo temprano en la etapa cognitiva del niño. Por eso se han dado cuenta que ustedes, cuando estoy hablando del tema, pero como los niños de ahora son como mucho más, voy a decirlo en términos muy coloquiales, avispados, como éramos nosotros antes. Nosotros éramos, cuando chicos, éramos mucho más retraídos. Ahora los niños como que saben incluso más que uno en ciertas temas, ¿ya? Y eso también es por el desarrollo de la tecnología, por la exposición que tienen constantemente a los computadores, a los avances de la tecnología, etc., ¿ya?
las expresiones faciales, la actitud con el productor, toma de decisiones, descripción de los patrones de ver televisión hechas por la madre o el padre o los tutores, estimulación emocional, diferencias étnicas o culturales en la respuesta a los programas de televisión, porque no es lo mismo, por ejemplo, ver un programa de televisión, no sé, en Turquía versus el mismo programa de televisión en Chile, cuando hay otra cultura que existe. Patrones de comunicación familiar como efecto, ¿se entiende? Entonces, hay muchas temáticas que se pueden desarrollar sobre un tema que se pueden ir elaborando en los antecedentes. Cuando construimos un problema de investigación, efectivamente partimos por los antecedentes y esta lista de factores se construye a través de una revisión de antecedentes, ¿ya? En relación a cómo avanzamos hacia la construcción de un problema de investigación. En el fondo, en los antecedentes estamos armando el mono, ¿ya? Es como, cuando digo estamos armando el mono, estamos armando todo el esquema. Obviamente, no es un esquema desordenado, tiene que tener una lógica, pero en la lámina anterior se demostraban, por ejemplo, ciertos tópicos que se pueden ir desarrollando en los antecedentes, ¿ya? Obviamente un poquito más focalizado también, porque va a depender del proyecto en que se realice. Que señalan que podemos distinguir, como dice ahí, entre los diseños que se orientan una lógica exploratoria y otros que se orientan a la comprobación o hacia la experimentación. En otras palabras, hay investigadores que dentro del tema de estudio de la relación entre televisión y niños buscarán explorar en factores que aún no han sido suficientemente estudiados. Y ahí está la parte como innovadora, en el sentido de que no tiene sentido que yo haga una investigación de lo mismo que ya se hizo la investigación. Yo tengo que buscar información que sea atingente y contextual a lo que yo primero. ¿Se acuerdan del que tenga que ver referencial con disciplinar, que tenga que ver con el área en que yo estoy investigando? Entonces tiene que darle un giro ahí, algo innovador. Y que esperarán construir nuevas evidencias. Ahí de nuevo se corre la imagen. Pero lo que dice, yo te tengo que mandárselo, ¿ya? ¿Dónde iba? Y que esperarán construir nuevas evidencias y apuntar a crear nuevos factores de explicación. En estos casos, los diseños se orientarán a construir un problema de investigación basado en responder la pregunta de investigación. Aquí también hay preguntas de investigación. No tiene mucha diferencia con lo cualitativo. En el caso de los investigadores que buscan corroborar la incidencia de factores ya investigados, a buscar su explicación en la población de niños no considerados, como la diferencia de la influencia de la televisión en niños de la misma edad, pero en contextos étnicos diferentes. Buscarán plantear otras hipótesis, ¿ya? Por ejemplo, veremos la diferencia entre ambas maneras de enfocar el trabajo de investigación. El primero, un problema con una lógica exploratoria, ¿ya? Este estudio, no avancé en la PPT acá. Aquí está. Este estudio este es un ejemplo. Este estudio, bajo la lógica exploratoria, se plantearía cómo afecta la televisión a niños que asisten a colegios privados versus los niños de escuelas públicas. Esa sería como una pregunta de investigación de tipo más que nada exploratoria. ¿Por qué? Porque yo no tengo mucha información en esta diferenciación de cómo, si hay o no efectos en niños que van a colegios públicos versus niños que van a colegios privados ante la exposición de televisor. ¿Se entiende, no? No hay mucha información de eso. Es muy exploratorio. Es muy, por así decirlo, novedoso, algo nuevo. Por lo tanto, a mí me interesa saber. No, decir que por eso se puede realizar la investigación. ¿Se puede realizar la investigación? Sí. ¿Ya? ¿Se puede realizar la investigación? Sí, pero va a ser un poco más difícil, porque no hay muchos antecedentes sobre él. Tendría que verlo de forma aislada, pero no hay ningún estudio que yo conozca, por lo menos. No se va a salir ahí. Déjala ahí, no. Pero supongamos que no lo hay. Pero es súper difícil encontrar un estudio donde uno podría decir, los colegios privados
los niños que van a colegios privados tienen otras conductas ante la exposición de la televisión versus los niños que van a colegios públicos ante la variable dependiente, que sería la exposición a la televisión. ¿Ya? Entonces, incidirá, por ejemplo, que un niño tenga tal vez otro rendimiento escolar si van a colegios privados, pero afectando como causa la exposición de la televisión, o al revés con los colegios públicos. Entonces, es un tema bien exploratorio. En cambio, en el punto 2, cuando queremos hacer una investigación comprobatoria, ¿qué quiere decir comprobatoria? Empírica. Comprobar, llevar a la praxis la investigación para sacar datos. Es cuando hay mayor información. Dice, problema guiado por una lógica comprobatoria. Este estudio, que guía por el supuesto elaborado en base a la evidencia de países vecinos, Argentina, Perú y Bolivia, de que si los niños tienen la misma edad, voy a seguir leyendo en la que tengo yo, de que si los niños tienen la misma edad, entonces pasarán a la misma cantidad de horas frente al televisor. ¿Ya? Entonces, ese es el estudio que existe. Ahora, ¿ya? Entonces, es como que ya hay estudios previos que hablan sobre eso, de que niños de Argentina, Brasil, Chile, lo que sea, niños de cierta edad pasan el mismo tiempo. Es como una hipótesis. ¿Ya? Profe. Entonces, tiene una lógica más comprobatoria. Por eso, dígame. Profe, por ejemplo, cuando estaba pensando en un estudio, por ejemplo, de las brechas que existen entre colegios particulares y públicos, allí sí hay información, hay mucha información. Y eso correspondería en ese caso a lo último que estamos mencionando, no a la lógica exploratoria. Claro, pero porque todo depende de cómo lo plantee. Por ejemplo, si usted habla, si usted ya plantea diciendo con una lógica de que quiere comprobatoria, yo quiero comprobar esta afirmación. Los colegios privados tienen mejor rendimiento académico que los colegios públicos de la comuna, no sé, de San Joaquín, por ejemplo. ¿Ya? Esa es una afirmación. Por lo tanto, yo quiero saber si esa afirmación es correcta o no es correcta. Y cuando digo es correcta o no es correcta, estoy diciendo ¿es real o no es real? ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro saber si es real o no es real? Esta pregunta para ustedes. Claro, y hay que entrar, justamente hay que entrar a investigar y buscarlas. Claro, esa es la hipótesis, pero habría que realizar trabajar desde la lógica comprobatoria, porque sí, ya hay evidencias, hay estudios, y sería, no sé si más fácil, pero por lo menos podría... Exacto, y hay estudios que realizan eso, y nos puede servir como antecedente. Pero claro, la parte innovadora porque puede ser, por ejemplo, que usted nunca se ha visto esto solamente en la comuna de San Joaquín, por decir algo. Puede ser otra comuna. Pero la lógica exploratoria es como algo totalmente novedoso y algo que no se tiene mucho conocimiento. Entonces hay que saber qué quiero comprobar y qué no, ¿ya? Ahora, cuando queremos un problema de investigación, cuando lo problematizamos un tema, como lo veíamos en la clase anterior, tenemos que tener mucho ojo con la delimitación. Yo siempre les he dicho en los proyectos que, por ejemplo, ustedes realizaron metodología cualitativa, y lo voy a seguir diciendo en este módulo, que un proyecto o un tema tiene que estar suficientemente delimitado, ¿ya? Tiene que estar bien así como cuadradito, bien preciso. No me sirve saber la diferencia socioeconómica de colegios públicos y privados. Eso no está delimitado. Solamente me está diciendo diferencia socioeconómica, colegios públicos y privados. Pero yo necesito darle mayor delimitación. Porque si me dicen eso, yo tengo que investigar todos los colegios públicos y privados del mundo. ¿Se entiende? Entonces, si yo delimito, en el colegio tanto, o en la comuna, los colegios de la comuna tanto, los colegios, 3 colegios públicos versus 3 colegios privados, hago la comparación. Yo tengo que delimitarlo.
Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice aquí? La delimitación precisa de un problema es un logro que permite seguir avanzando en el diseño de nuestra investigación, pues a medida que podamos especificarlo al detalle y precisión, podremos ir poco a poco estableciendo las distinciones e identificando los detalles que perfilan y justifican nuestra investigación. La razón que justifica la importancia de la delimitación y precisar nuestro planteamiento del problema es que lo que establezcamos como un problema, todos los pasos quedan sujetos y condicionados a él. ¿Ya? Todo el problema, por eso es muy importante el problematizar, la parte de la problematización, porque todo lo que esté problematizado no nos podemos salir de esos límites. Si yo digo comuna de San Joaquín, no me puedo salir de la comuna de San Joaquín. No puedo buscar datos en otros lados. Tengo que buscar los datos de la comuna de San Joaquín. Si yo hablo de un colegio María Auxiliadora de la comuna de X, no puedo ir a investigar a otros colegios. Tengo que hacer la investigación en el colegio María Auxiliadora. ¿Se va entendiendo? Y ojo, esto es mucho más fácil. Cuando lo delimitamos súper bien, el proyecto tiende a ser más fácil. Porque si lo tenemos muy bien delimitado, podemos empezar a explayarnos en el tema y al final dejamos de lado el objetivo principal del problema. ¿Ya? Todos los pasos quedan sujetos a esta delimitación.